pasión por salvar vidas y qué hacer en emergencias. El podcast de Grupo Ciprosi. Bienvenidos. Ciprosi. 19 de noviembre de 1984. Explosión por acumulación de gas en la central de Pemex en San Juanico, también llamada Bleve. ¿Cómo no recordarla? Es para muchos pues prácticamente muy devastador pensar en este día tan trágico, este día en el cual se perdieron muchas vidas, en el cual la vida de muchísimas personas cambió porque muchas de ellas quedaron con graves secuelas por quemaduras, por daños psicológicos, por la pérdida de sus hogares y porque pues hoy en día prácticamente todo sigue igual como dice la canción, ¿no? Pues ya, esto va a ser el mes que viene, un aniversario más, y se habla, los jóvenes ya lo olvidaron tal vez, no lo escucharon a lo mejor, pero sí es importante, yo lo tengo muy presente. Y bueno, amigos, muchas gracias por conectarse a este podcast de Grupo Ciprosi, el cual se llama Pasión por salvar vidas y qué hacer en emergencias. Yo soy Julián Romero, su amigo y anfitrión, el cual pues les va a platicar un poquito acerca de ese día. Y digo un poquito porque iremos ahondando y sobre todo para recordar y pensar en que prácticamente en el caso mío, en el caso personal, fueron mis inicios, mi primer contacto con las emergencias mayores. Ya siempre en casa pues tienes una emergencia, ves una caída, ves un poquito de sangre, ves hemorragias, ves en la calle un choque, escuchas un grito por aquí, un grito por allá y dices, tal vez sea normal. Pero ya cuando te enfrentas a este tipo de situaciones, cuando ya estás directamente relacionado, en mi caso yo era muy chamaco, era adolescente, y pues tuve el primer contacto con la gente quemada, con la gente que estaban evacuando y la gente que se estaba llevando a los centros o puntos en donde se estaban resguardando para darles atención y para que pues pudieran pasar las noches, los días en lo que se pudiera regresar, que algunas ya no pudieron regresar. Repito, porque bueno, fue tan grande y devastador este accidente industrial por esta fuga de gas de estas esferas en San Juanico o San Juan Izhuatepec, Tlalnepantla, Estado de México, que pues ya muchas no pudieron regresar. Muchas, como lo comentaba al principio, tuvieron daños físicos muy severos. Muchas tuvieron daños psicológicos y traumas también muy, muy profundos. Y pues su vida cambió. Hubo muchas pérdidas materiales, muchas pérdidas de vidas humanas. Y pues bueno, eso nos lleva a lo siguiente, hablar acerca del gas LP. El gas LP, ¿qué es el gas LP? ¿Cuáles son las medidas que debemos de tener para prevenir una situación en el hogar o en la industria? También es importante hoy en día hablar ya también del gas natural, el gas LP y el gas natural, que se dividen y vamos a irlo viendo poco a poco, hablar un poquito de la cuestión física, la cuestión química, porque bueno, aunque los dos son muy peligrosos, los dos tienen comportamientos distintos. Los dos tienen comportamientos en cuanto a su densidad respecto al aire. ¿A qué me refiero? Ahí les va. El gas LP, por ejemplo, pesa 2.5 veces más que el aire. El aire, si contemplamos que pesa 1.0 respecto a este gas LP, pues el gas LP cuando hay una fuga se va a ir siempre hacia abajo. Se va a caer, es más pesado y va a buscar los lugares bajos. El gas natural pesa menos que el gas LP y tiende a elevarse. Entonces, pero en cuestión de peligrosidad, en cuestión de sus puntos en los cuales entra en combustión de una manera muy rápida, pues prácticamente los dos son muy, muy peligrosos. Los dos tienen alta peligrosidad, alta inflamabilidad y
de los dos debemos de cuidarnos. Es importante pensar de verdad que en casa todos, absolutamente todos, creo yo, sobre todo, pues yo creo que ya en todo lo largo y ancho casi del país, a excepción de la gente que tal vez viva en lugares y todavía cocine con leña, con carbón, etcétera, pero prácticamente ya todos, perdón, utilizamos el gas, llámese natural o llámese gas LP, que es el que viene en botellas, en estos cilindros, para calentar el agua con la que nos bañamos, para hacer nuestros alimentos, para la industria, para el transporte y para muchos otros usos y utilidades, ¿no? Entonces prácticamente lo tenemos en todos lados y el uso, digámosle, descuidado, el uso inconsciente es todavía, a pesar de los ejemplos que tenemos muchos de fugas, incendios, explosiones. Hace unos días, hubo un incendio en un camión repartidor que lógicamente llevaba cilindros allá por el sur de la Ciudad de México. Esto es para quienes nos escuchen en otros puntos del país, muy cerca del Estadio Azteca. Esto es sobre Periférico y la avenida Tlalpan, al sur de la ciudad, allá por donde está, repito, el Estadio Azteca, ¿no? Un poquito, por ahí cerca. Es muy común los incendios, pero también es mucho más común las fugas de gas LP. Y regularmente, pues a veces ya hasta no las sabemos, ¿no? Escuchamos a la tía, escuchamos a la señora, a la viejita, a la abuelita que nos dice, se está fugando el tanque. ¿Qué es lo primero que nos recomienda? Tráete el jabonzote, el jabonzotote, este rosa que es para lavar la ropa, ¿para qué? Bueno, también ya hay blanco, ¿no? Para que podamos taponar ahí, cubrir la fuga, si es en el cilindro, y ya con eso, o si es en la válvula, y ya con eso pensamos que ya lo resolvimos. Pues no es así. También, si ya se está escapando y ya se acumuló, lo primero que hacemos es enciende la luz para revisar en dónde está, o préndete el cerillo. A veces escuchábamos, cuando yo estaba todavía activo en el heroico Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México, era muy común escuchar a los plomeros que decían, yo checo la fuga, si hice bien mi trabajo, o si llego y hay una fuga, lo checo con un cerillo, ¿no? Ya después evolucionó y lo checaban con un encendedor, pero bueno, sigue siendo el mismo riesgo, el mismo peligro. Esta es la parte en la que les digo que hay una forma de inconsciencia. Voy a decir algo que ojalá no lastime la sensibilidad y la honorabilidad de mi grandioso, heroico Cuerpo de Bomberos a lo largo y ancho, o los cuerpos de bomberos a lo largo y ancho del país, pero también escuché muchas veces a gente mucho más, con mayor antigüedad que yo, con mayor y más rangos o grados que yo, incluso jefes, no sé hoy en día, pero que decían, está saliendo aire del tanque de gas, o sácale el aire al gas. Bueno, vámonos por el principio. ¿Ustedes creen que el tanque de gas tiene aire? Pues no puede tener aire un tanque de gas al interior. Al interior contiene gas LP, que es un gas licuado del petróleo, eso significa gas LP, gas licuado del petróleo. ¿Por qué se llama licuado? Bueno, porque se somete cuando en los pozos de extracción sale este gas, sale este gas en su forma, llamémoslo otra vez, en su forma gaseosa, en su forma, como le mencionaba, de forma de gas, se lleva un proceso en el cual se somete a altas presiones y bajas temperaturas que se llama licuefacción. ¿Ok? Se licúa, se comprime, porque las moléculas del propano, del butano, etcétera, pues están dispersas, ¿no? Entonces se comprime para convertirlo al siguiente estado, que es el líquido. Cuando nosotros lo tenemos en el estado líquido, perdón, ando un poquito
aquí ronquito de la garganta, pero bueno, cuando se comprime y se transforma y se licúa, cambia al estado líquido, es más fácil para las gaseras meterlo en estas botellas, en estos cilindros o contenedores, y más fácil transportarlo y llevarlo a todos y cada uno de nuestros hogares. Igual cuando llega la pipa y carga los tanques estacionarios, pues prácticamente es mucho más fácil que llegue la pipa, se conecte la manguera y mande líquido, porque si la pipa llevara solo gas o el tanque de gas se llevara solo en su estado gaseoso, en su fase de vapor, pues prácticamente nos alcanzaría para hacer a lo mejor el desayuno, si acaso la comida, y con suerte la cena, y al otro día lo tendríamos que estar cambiando. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso es que es importante entender que se comprime, se licúa y se lleva en estado líquido. Esa es la forma en la cual nosotros lo tenemos almacenado, tanto en casa, en los recipientes portátiles, en los recipientes estacionarios. Este es el gas LP. Ya les decía al principio que el gas LP pesa 2.5 veces en mezcla propano-butano que el aire. Por lo tanto, cuando sale, va a caer, se va a ir hacia las partes bajas. Bueno, ¿todo esto para qué? ¿Todo para qué o por qué es importante saberlo? Porque el gas LP, así como pesa 2.5 veces más que el aire y se va a ir para abajo cuando sale de su contenedor, de su recipiente y se está fugando, también es importante saber que cuando sale hay un proceso el cual el gas sale y hagan de cuenta que sale y se hincha. Se hincha de tal manera que crece. ¿Qué quiere decir esto? 1 litro de gas en su fase líquida, cuando sale de la botella y pasa a la fase de vapor o a la fase gaseosa, porque ya se salió, ya se escapó, ya se está descomprimiendo, llamémosle así, aumenta 273 veces su volumen. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 1 litro de gas LP líquido en mi botella, cuando sale hay 273 litros de gas LP en su fase de vapor de ese tanque de gas. ¿Pero qué creen? Ahí no para. Cuando esa fase de vapor, esa nube de vapor de gas, encuentra una chispa, encuentra la fuga, la veladora, encuentra el piloto del calentador de la estufa y encuentra el punto de ignición o el punto el cual lo va a inflamar o lo va a hacer que entre en combustión, pues ocurre la tragedia. Porque cuando se mezclan con el aire, esos 273 litros de gas en su fase de vapor, cuando se mezcla con el aire, aumenta 11,000 y cacho más de veces, 11,272 veces su volumen, y eso es lo que vamos a ver en una gran bola de fuego, o sea, llamado también flamazo. ¿Sí me explico? 1 solo litro líquido. Imagínense entonces, y se podrán pues responder, o podremos dejarlo un poquito más claro, porque cuando hay fugas de gas en viviendas, la vivienda queda prácticamente destruida, o la vivienda prácticamente la colapsa, la tira, la derriba. ¿Por qué? Porque y dicen, pero si era un tanquecito de 10 litros, de los que traen, no sé, de 10 kilos, perdón. Porque también esa es otra. Los tanques de gas, que son portátiles, no, los pedimos o los compramos en kilos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Y por qué cuando nos lleva la pipa los pagamos en litros? Bueno, la pipa nos está enviando el líquido directo y el medidor lo está enviando por litro y sabemos cuántos litros nos está dejando, ¿no? Ya más adelante y en otro podcast les explicaremos un poquito más de los tanques estacionarios, cómo es que tienen que checar allá arriba, digo allá arriba porque regularmente van en las azoteas, ahí deberían de ir por la ventilación y demás, cómo es que tenemos que revisar el manómetro. Ese manómetro, esa aguja
que nos va a indicar el porcentaje de llenado, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahorita es importante entender un poquito, así como introducción, acerca de estos tanques de gas portátiles, los cuales nos los venden por kilo. Porque cuando el tanque de gas está en la planta de gas, lo ponen en una báscula, le inyectan el líquido. Cuando le inyectan el líquido, van pesándolo y dicen ya, hasta ahí. ¿Y saben cuánto pesa regularmente un tanque de 20 kilos? De 20 kilos, que es como el promedio que utilizamos pues por lo menos aquí en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Hay lugares en el norte o lugares en el sureste en donde son de 45, de 30, etcétera, kilos. Bueno, vamos a enfocarnos en uno de 20 kilos, ¿no? Los puestecitos estos de hamburguesas y de quesadillas en la calle tienen tanques más chiquitos que son de 10 kilos. Entonces, le restan el peso del cilindro y nos dice, y la báscula dice, ya, hasta ahí llegó. Bueno, ¿cuánto pesa un litro de gas? Un litro de gas pesa aproximadamente 564 gramos. Vamos a dejarlo para que sea más fácil y nos vayamos entendiendo, no nos vayamos embrollando con tantos números. 500 gramos. O sea, un litro de gas pesa medio kilo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un tanque de gas de 20 kilos, realmente tengo 40 litros ahí metidos, 40 litros y cachito. Eso sí está bien pesado y ya saben, ¿no? Las gaseras y ya sabes que le quitan ya saben, las mañas de magaña, pero de forma genérica hablemos de que un tanque de 20 kilos tiene encerrados 40 litros de gas en su fase líquida, porque acuérdense que habíamos dicho que tenemos la fase líquida y ya después la fase de vapor, ¿no? Incluso adentro del tanque, por eso no se llena al 100%, se debe de dejar un 20% de una cámara vacía para que se genere esa fase de vapor y no se accionen los mecanismos que son los que liberan ese exceso de presión, que también ya veremos más adelante, ya les platicaremos. Y por eso les decía hace ratito, para que amarre con esto, acerca del jabón sote o la plastilina. Antes era el mastique, ¿no?, que se ponía en las ventanas, ya no se utiliza. Pero como toda esta parte se utiliza para séllalo, tápalo y ya. ¿Y qué tal, señora, si lo que de donde se está saliendo es de la válvula de alivio? ¿Cómo? Sí, el tanque tiene una parte en la cual entra el Pictel, el tubo Pictel, el que va al regulador y después va para nuestra estufa o va para donde sea, de consumo. Y del otro lado viene una válvula que es una válvula de alivio. ¿Alivio de qué? Alivio de presión, un exceso de presión, ¿ok? ¿Para qué? Para que no pase lo que vimos apenas en las noticias de este camión con los tanques de gas. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron en este incendio, entra en combustión, no sé, 1, 2, no sé cuántos, e inmediatamente se hace muy grande el fuego y dicen, explotaban los tanques de gas. Bueno, se hace muy grande, ¿por qué? Porque los tanques empiezan a recibir temperatura, empiezan a recibir calor y empiezan a trabajar esa válvula de alivio. ¿Para qué? Para liberar el exceso de presión. Esto es como la olla express. Cuando la ponemos en la tapa, arriba tiene una tapita, una válvula que se libera y libera la presión para que no reviente la olla express. Pues ese mecanismo regularmente así viene en los tanques de gas. Entonces, como se libera por el exceso de calor, porque empieza a ebullir, sale el gas, ese gas genera que se inflame, entra en combustión, le genera más calor a los otros tanques y bueno, ahí vimos cómo pues prácticamente todos los tanques se incendian, ¿no? Se incendia el camión y a más calor, mayor temperatura, mayor ebullición, a mayor ebullición, mayor gasificación, a mayor gasificación tenemos este fenómeno en el cual las válvulas de relevo, válvulas de alivio de los tanques trabajan y vemos lo que vimos, ¿no? Pero ¿por qué explotaban?
¿Y esto qué tiene que ver con lo que inicié de San Juanico? Por algo que se llama blebe. Son las letras de, en inglés es boiling, liquid, expanding, vapor, explosion. Y en español se conoce como eleve, explosión de líquidos en ebullición por un vapor en expansión. ¿Esto qué significa? Pues lo que acabamos de ver o lo que vemos cuando ponemos a hervir la leche, el café o el atole. Ponemos en la olla, encendemos la estufa, empieza a hervir, empieza a ebullir y ese calor hace que gasifique, y en el caso del atole o de la leche o del café, pues está liberando, porque a lo mejor le ponemos una tapita pero no pasa nada. Pero en el caso de la olla express que tenemos ya en la cocina, ustedes muy seguramente las deben de conocer, esas ollas express, esa válvula está trabajando para liberar la presión porque adentro está ebulliendo y está generando que el líquido del caldo se convierta en vapor, ¿ok? Y para que no falle estructuralmente la olla express, pues lo que ocurre es que está liberando a través de esa válvula. Bueno, en el caso del incendio que les comento de hace unos días en Tlalpan, allá en el Coyoacán, fue exactamente lo que pasó. Las válvulas trabajaron, relevaron la presión, pero al salir, como había fuego, se incendiaron, porque el gas LP es inflamable. ¿Qué quiere decir inflamable? Que entra rápida y prontamente en combustión sin necesidad de precalentamiento. Y van a decir, oye, pero ¿cómo me acabas de decir que sí se calienta y no se calienta? ¿Y cómo entonces? Ojo, una cosa es la ebullición del líquido para cambiarlo de su fase líquida a fase vapor, y la otra es que el gas cuando sale no necesita calentamiento previo. Su temperatura de inflamación es tan baja que entra en combustión de inmediato, ¿ok? En combustión de inmediato. A diferencia del cartón, a diferencia del papel, a diferencia de la madera, etcétera, que necesitan un calentamiento previo para que generen y cambien su estructura y se genere vapores combustibles o inflamables. Más adelante iremos trabajando poco a poco en esos términos, pero bueno, eso se llama pirólisis. Eso se llama pirólisis. El calor piroliza los materiales. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener esa parte de que cambia su estructura molecular. Y cuando decimos, es que se incendió la fábrica de ropa, es que se incendió la cartonera, pues ¿qué creen? No se incendió la cartonera, ni se incendió la fábrica de ropa, ni se incendió la recámara, ni la sala, ni el comedor. ¿Qué fue lo que se incendió? Los vapores que se fueron liberados gracias a la pirólisis que generó una fuente de calor, ¿ok? Bueno, vamos a volver rápidamente a la parte del gas para no embrollarnos tanto y no hacerlos tantas bolas con muchos datos. Repito, en este tipo de podcast, pues vamos a estar hablando un poquito. Ahorita hablo yo solo. Más adelante tendremos invitados, como está por ahí prometido, para que nos hablen un poquito acerca de todos estos temas que son muy interesantes y que pues los hablemos con sensibilidad, pero también los hablemos con conocimiento, ¿no? Que eso es lo importante. Recuerden que, bueno, podemos no saberlo todo. Igual ustedes nos pueden escribir y decir, oye, ¿sabes qué? Aquí te equivocaste, oye, esto no es correcto, esto ya cambió, etcétera. Sin problema recibimos sus comentarios. Por eso les invitamos a que se suscriban, a que nos dejen aquí sus comentarios, activen por ahí para que puedan llegar a las notificaciones y pues estén al tanto de estas pláticas que vamos a ir teniendo, porque de verdad nos interesa mucho. Nosotros en nuestros cursos que les damos o les vendemos a las empresas, pues les enseñamos parte de todo esto, ¿no? Pero trabajamos con ellos muchas horas, muchos días, y entendemos que a veces muchos no tenemos para pagar este tipo de información, este tipo de capacitaciones, además de que pues no tenemos el tiempo, o a veces, pues como hoy en día hemos visto nosotros que estamos dedicados con nuestra empresa a la capacitación y asesoría en protección civil y emergencias, que híjole, han salido una de compas, una de cantidad de compadres que híjole,
pues se aprendieron el librito, se aprendieron por allí, fueron a un cursito, y no es malo porque así empezamos muchos, pero pues no se profundizan más. Y pues las empresas también tienen ahí una bronquilla de que dicen, no, a mí dame rápido, dime 2, 3 cosas, A, B, C, y vete y dame la constancia y se acabó, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Regresemos un poquito para ir concluyendo y cerrar este tema. Les decía, el gas LP. San Juanico, 19 noviembre 1984, mi primer contacto prácticamente en las emergencias al ver esta sensacional actuación de todos nuestros heroicos bomberos, de nuestra Cruz Roja, de nuestro ERUM y de muchos otros cuerpos de voluntarios que actuaron ahí. Entonces yo lo vi y me quedé sorprendidísimo y dije, yo tengo que estar ahí. Ya al año siguiente vino lo del terremoto y dije, no, ya, vámonos de aquí. Dejé todo lo que estaba haciendo y bueno, lo iré platicando más adelante, ¿no? Pero entonces, para concretar, el gas LP y esta ELEVE, que es la explosión de líquidos en ebullición por expansión, por líquidos en expansión, es porque, les repito, en el caso de San Juanico y en el caso de el camión que vimos hace unos días allá en el sur de la ciudad, en Coyoacán, es porque el calor genera que el interior de los tanques, el líquido ebulla. Al ebullir, eleva su temperatura, genera vapor, se convierte en gas y genera un exceso de presión en el recipiente. Esta presión tiene que ser liberada, ya les dije, a través de estas válvulas que son especiales para ello, y cuando estas válvulas ya no son suficientemente, pues ya no ayudan lo suficiente para poder liberar la presión, ¿qué ocurre? Ocurre lo que estuvimos viendo en el caso de el camión de Tlalpan, de Coyoacán, es calzada de Tlalpan y Periférico, ahí estaba el camión hace unos días, que los tanques empiecen a fallar estructuralmente y que los reporteros, que también de repente no conocen bien los términos, digan explotaron. Bueno, pues sí, llamémosle que fue una, digámosle, explosión, fue una falla estructural en la cual se abrió el tanque, se botó la válvula o se rajó, como dicen por ahí, y liberó de forma rapidísima una gran cantidad o todo el líquido, todo el gas en su fase líquida. ¿Sí me explicó? Todo el gas en su fase líquida, entonces al salir rápidamente cambia de su fase líquida a su fase vapor de 1 a 272 y de 272 a 11.800 y tanto que les dije, en lo cual se combina con el aire, encuentra el combustible, encuentra la flama y bueno, ahí está el porqué. Afortunadamente, en este caso no pasó a mayores porque el cuerpo de bomberos ahí está muy cerca de la estación 7, que es la estación Tlalpan, que está adelantito sobre el viaducto Tlalpan y el Arenal, en la cual pues nos respondieron rápido, empiezan a enfriar, empiezan a disminuir la temperatura, y si no, bueno, ahí hubiera terminado hasta que se van todos los tanques de gas, ¿no? En San Juanico no pasó. En San Juanico los cuerpos de bomberos enfriaron y enfriaron y enfriaron valerosamente, de verdad. Mis respetos, porque prácticamente para ese entonces no había muchos recursos, las escalas que había no las usaban o no había escalas. Los cuerpos de bomberos del Estado de México, apoyados por la Ciudad de México, pues no había todos los recursos. Se enviaron pipas de agua ¿se acuerdan que existía esta empresa de Ruta 100? Y ellos tenían pipas de agua. Yo recuerdo Blanco. ¿Se acuerdan estas tiendas de Blanco, abarata la vida? Que después se volvieron, ¿qué se volvieron? Gigante, creo, y ahora son Sorianas. Estas tiendas Blanco mantenían también pipa, las mandaron. Y bueno, de todos lados, delegaciones, de todos lados llegaron pipas. ¿Por qué? Para que los bomberos estuvieran enfriando. ¿Y por qué no apagaban el fuego? Porque ahí es estar enfriando el recipiente para que la ebullición disminuya. Para que la ebullición disminuya, y al ebullir la disminución, o sea, que hierva, que no hierva más, disminuimos también
la generación de esa gasificación. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante. Esto es una breve introducción al manejo de gas, porque ni siquiera les he comentado qué tenemos que hacer. Apenas les empecé a hablar un poco de la válvula del gas, en su fase líquida, en su fase vapor, en su relación de expansión con el aire. Híjole, que todo esto que nos deja un poquito mareados, pero bueno, a fin de cuentas esa es la idea. La idea es dejarles un tema sensible, un tema importante y un tema que nos va a dar para mucho. Lo vamos a ir desmenuzando. Repito, estaremos invitando amigos y gente conocida de las diferentes instituciones y manejo de emergencias para que pues, nos platiquen un poquito más y que vayamos poco a poco y de la mano con este podcast, que la idea es llevarles información. Esa es la principal idea, llevarles información correcta, clara. Yo ahorita no estoy leyendo un guión, estoy prácticamente a lo que poquito que conozco. Y pues esa es la aportación de Grupo Ciprosi, ¿no? Grupo Ciprosi, nuestro eslogan es Pasión por Salvar Vidas, y así se llama el programa, Pasión por Salvar Vidas y qué hacer en emergencias. Les invitamos a que se suscriban, les invitamos a que dejen sus comentarios, les invitamos a que nos sigan en nuestra página www.gruposiprosi.com. Búsquenos en Facebook, búsquenos también en Google para que les aparezcan todas nuestras redes sociales y pues estamos a sus órdenes para seguir con este tipo de podcast, seguir con este tipo de información, como les decía, e ir desmenuzando poco a poco cada uno de estos temas, que ahorita hablamos de todo y de nada a la vez, ¿no? Entonces, pues, los saluda su amigo Julián Romero y vamos a ir avanzando poco a poco con estos temas. Les vuelvo a repetir, les vuelvo a invitar. Escríbanos, déjenos sus comentarios, qué les gustaría escuchar, y vámonos de una vez. Y pues bueno, lo importante es que dejemos un mejor mañana, un mañana más seguro y también un presente para todos nosotros, ¿no? Porque las emergencias, de verdad, para los amigos que nos vayan a escuchar o nos estén escuchando en cualquier punto del país, sabrán que las emergencias es el pan de cada día y es de verdad impresionante la cantidad de emergencias que se presentan. Por ejemplo, en el caso del gas LP, los cuerpos de bomberos en el país reportan más atención o concurrencia a fugas de gas que incendios, o que antes retiro de abejas o algunos otros de los diferentes servicios que se cubren. Así que pues amigos, muchas gracias, seguimos aquí a la orden y pues los dejamos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes en donde nos estén escuchando, a la hora que nos escuchen, y les invitamos a que nos sigan por aquí. Hasta pronto.